haces, ¿eh? Entonces, en este caso yo aquí, por ejemplo, le digo que sea emisor de luz, ¿vale? O sea, que ahora mismo emitiría luz. Y luego nos iríamos a los parámetros de render, ¿vale? A los settings de render, perdón. Y Arnold Render, ¿vale? Esto lo tendréis todo cogido así, todo recogidito. Y aquí abajo, ¿vale? Nos iríamos a Environment. Ah, ya. Entonces simplemente es eso, chequear, ¿vale? Haces un checker aquí, clac, y ya pillas el primero, ¿vale? Ahí Atmosphere Volume. Si quieres ir directamente a los settings, pinchas aquí, en este nodo, y automáticamente ya te salen los presets, ¿vale? Aquí tendrías, por ejemplo, densidad, color, atenuación, anisotropia, que sería, por ejemplo, las formas de haces, ¿vale? Que aparecen, por ejemplo, en las luces de discoteca, que aparece una especie como de haces, ¿vale? Y el número de calidad de samples. Pero esto ya os digo que hay que jugar porque claro, hay veces pues que de no tocar nada, pues los resultados pues no son satisfactorios, ¿vale? Y luego al final también el color que utilices, la cantidad de emisión. El parámetro de la luz, una vez activado en el motor de Arnold y tal, era el de volume, ¿no? Si no recuerdo mal. Era el que graduaba esto. Sí. Aquí lo que pasa es que la mesa tiene mucho reflejo y claro, ahora mismo tengo emisión por todos los lados, ¿vale? Con lo cual pues sí que tendría que coger aquí variar vamos a ponerle a 2. ¿Vale? Hay que probar, ¿eh? Hay que hacer pruebas. Obviamente esto no es así, ¿vale? Hay que coger estas luces y ponerlas por ejemplo, en la llamita, ¿vale? Del candelabro, pues hay que hacer hay que hacer varias velitas y ahí es donde aplicaríamos. O, por ejemplo, si son farolas, se me ocurre que generarías, por ejemplo, lo que sería la cristalera, ese sería, por ejemplo, un mesh light, y luego ya una geometría que le rodee, ¿vale? Que no emita, ¿vale? O, por ejemplo, en los neones y tal, pues hay zonas que emite y zonas que no emite, ¿vale? Sobre todo para las farolas está muy bien, ¿vale? A no ser que sean farolas típicas que sean cristal, que realmente se vea la fuente de luz, la bombilla, pero si son las típicas farolas que tiene ese cristal blanco, ¿vale? Pues esto es lo suyo. ¿Vale? Y bueno, lo que os he dicho del tema del samples, pues aquí hay que jugar, ¿vale? Para que no haga tanto ruido. Aparte de aquí, luego tocar los renders, ¿vale? A la luz mesh light esta, por ejemplo, que decías ahora de las farolas. Tú, por ejemplo, tienes una farola vieja con un cristal sucio, arañado. Esas capas que se le pondrían a un alfa de la luz o a la Yo le pondría claro, yo le pondría un material translúcido o transparente y le aplicaría una textura de suciedad, ¿vale? Y luego ya dentro la bombilla, que sería un mesh light.
¿Por qué? Porque así al final, ¿qué es lo que pasa? Que tú ves el cristal, que es lo que a ti te interesa. Claro. Y luego todo lo que traspase ese cristal, pues sería iluminación, ¿vale? Pero muchas veces te tienes que fijar, tienes que ser muy observador y ver cómo, porque hay luces que realmente no necesitan este tipo de iluminación LED. Porque esto al final es tipo LED, tipo también luz de este tipo. Aunque este menos, ¿vale? Porque las luces fluorescentes ya sí que tendrías que aplicar, en vez de esto, en vez del blanco, tendrías que aplicar una textura de degradado, ¿vale? Una rampa, ¿vale? Una rampa que le diga dónde tiene que emitir y dónde no tiene que emitir, porque las luces estas, hay zonas que emiten más y hay zonas que emiten menos. Con lo cual tendrías que hacer ahí un degradado, ¿vale? Y mostrarlo. Es lo que vamos a hacer, por ejemplo, con la llama. La llama, tú si ves la llama, no es de color naranja, toda la llama, sino que tiene, dependiendo de la fuente de la llama, pues tiene un color que se va cambiando hasta la punta, ¿vale? Pues eso es un degradado, ¿vale? Eso, en vez de utilizar aquí el blanco, lo que se utiliza, si vais al checker, tenemos concretamente una rampa aquí que te permite jugar, ¿vale? Con distintos colores, ¿vale? Desde la raíz hasta la punta, ¿vale? Esto no es una llama, esto es un jarrón, ¿vale? Pero yo aquí, por ejemplo, a este le podría decir que sea de un color, por ejemplo, así, ¿vale? Y a este, por ejemplo, le podría decir que sea de un color así, ¿vale? Y en vez de decirle que sea rampa en V, que sea en U, ¿vale? Lo que pasa es que a mí me la pone de manera vertical en vez de horizontal, la rampa. Claro, esto, el tipo, aquí dentro de tipo, tú puedes decirle o que te lo haga en vertical, o que te lo claro. haga en horizontal, o que te lo haga en radial, Ah, vale, ahora sí. ¿vale? Este, ojo, cuidado que no tiene textura, ¿eh? O sea, yo ahora mismo le estoy aplicando una rampa a un objeto que no tiene Vs. Y esto no puede ser así. O sea, hay que siempre hacer las Vs, ¿vale? Para estas cosas. ¿Cómo se cambia el color en la rampa? El color, mira, si tú coges, Pero me está cambiando el color de la... claro, si tú coges, por ejemplo, y pinchas estos circulitos, ¿vale? Va, Le cambias el color aquí, está abajo. ¿vale? Este circulito es un selector, es decir, a este le pongo amarillo y a este le pongo rojo, ¿vale? Entonces aquí en tipo tú le dices que sea o vertical o horizontal, ¿vale? ¿Que quieres añadir un color más? Pues pinchas aquí, directamente aquí arriba, aquí, a ver, ahí, pinchas aquí dentro y aquí ya tienes otro color incrustado, que podría ser, por ejemplo, otra vez el rojo, ¿vale? Y aquí, por ejemplo, si pinchas otro, pues aquí podría ser, por ejemplo, el amarillo. Entonces, si lo puedes acercar así, ¿ves? Ahí te generaría... Y, por cierto, este de aquí sería el inicio, ¿vale? La parte de abajo. Joder, qué guapo. Y este de aquí sería la parte de arriba, ¿vale? Sí, Claro, es que esto al final cambia un poco el aspecto, digamos, porque no siempre vas a tener un color totalmente uniforme, ¿vale? Ya. Sino que hay una parte que a lo mejor pues tiene un tono, ¿vale? Y otra parte que tiene otro tono diferente. Lo que estábamos hablando, por ejemplo, de los tubos fluorescentes. Que los tubos fluorescentes no tienen toda la superficie del mismo tono. Las partes de los cebadores siempre está un poco más apagado.
Sí, está como grisesillo ahí. Eso es. Yo creo que es por el gas. Es por el gas, sí, es que el gas se pasa concentra más en la zona centro. en la zona central. Porque hay Entonces, que jugar a ver cómo va cambiando, o sea, qué es lo que hace que se acerque o se aleje del... pero eso ya lo gradúas tú aquí. Porque tú aquí, por ejemplo, moviendo, por ejemplo, este deslizador, y además si te creas otro, tú puedes concentrar, ¿ves? Ah, ya, sí. Tú puedes hacer la bandera de España aquí si quieres. Mira, si tú creas aquí, fíjate, Sí, lo estoy viendo. si tú creas aquí, por ejemplo, un rojo, ¿vale? Y aquí otro rojo, y tú concentras este y este, y este lo pones en amarillo, obviamente, porque si no, ¿ves? Y este amarillo, Ajá. ¿ves? Sí, Ya sí, tiene esto no tiene Vs, ¿vale? Acordaros que esto está sin Vs, ¿vale? Pero más o menos para que os hagáis una idea. Tienes distintas formas, diagonal, radial, ¿vale? Circular, o sea y luego la interpolación, digamos, te lo interpreta, digamos, en principio de manera lineal, pero tú luego le puedes decir que sea suavizado, ¿vale? Sea exponencial, o sea que bueno, esto hay que verlo, ¿vale? Pues sí. De momento es solo para que veáis un poco que no solo tenéis el color típico de que vosotros le ponéis a la luz, ¿vale? Sino que podéis poner cualquier tipo de textura. Incluso le podríais poner un noise, un ruido. ¿Dónde se pone el Y eso ruido? lo puedes dar en Mario. Claro, porque ahora mismo, por ejemplo, esta luz, ¿vale? Yo le he puesto una rampa, ¿vale? Pero esa rampa, por ejemplo, si no queréis que sea una rampa y queréis que sea, por ejemplo, fijaos aquí, yo aquí si quisiera irme para atrás, pincharía en este nodo, ¿vale? ¿Veis? Que sería, en este nodo, ¿vale? Que sería el que me he creado yo. Entonces, simplemente aquí en color, botón de la derecha, Break Connection, ¿vale? Y ya has quitado lo que sería la rampa, ¿vale? Ya no está la rampa. ¿Que queréis ahora, por ejemplo, un noise? Pues cogeríais el checker, que se ha quedado limpio. ¿Veis que ahora no está ocupado? Que está limpio. Pues cogeríais, pincharíais en el checker. No os preocupéis porque esto está en rojo, ¿eh? Porque automáticamente cuando vosotros cogéis cualquier cosa de aquí, se sustituye sobre lo que tengáis aquí, ¿vale? Esto deja de existir, ¿vale? Entonces, por ejemplo, aquí tenéis unos fractales, ¿vale? Y entonces aquí en el fractal pues jugáis un poco con el ruido del fractal, ¿vale? Hostia. Obviamente tendréis que quitar emisión porque está dando mucho pelotazo y no os estáis enterando de cómo va, pero aquí más o menos empezáis a jugar, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que emitiría? Lo que emitiría sería lo blanco, ¿vale? Con lo cual, si vosotros bajáis el tresor, ¿vale? Estáis quitando emisión, ¿vale? Esto lo contrasta, la amplitud lo contrasta y el tresor lo que hace es lo disminuye, ¿vale? Pero bueno, esto es jugar porque tenéis el color balance, por ejemplo, que aquí podéis elegir los colores, ¿vale? Y este concretamente lo vamos a utilizar para los fractales, porque vamos a animar este noise, este fractal, perdón, para los fractales del agua, y para los materiales, ¿vale? Para algunos materiales tipo pared, ¿vale? Porque los fractales también están muy bien para los suelos, ¿vale? Los suelos que son irregulares. Yo puedo hacer que este fractal sea un desplazamiento de un objeto Lo conviertes en superficie, claro. ¿Qué es lo que pasaría? Que yo, por ejemplo, si quiero una roca, ¿vale? Vosotros os modeláis una roca, por ejemplo, y queréis que esa roca tenga pequeñas perturbaciones de superficie, ¿vale? De hundimientos. Pues qué tan sencillo es de coger, aplicarle, obviamente, habiéndole hecho las UVs, porque siempre hay que hacer UVs, ¿vale? Entonces, le hacemos las UVs a la roca, que es muy sencillito, porque simplemente le decimos el corte para que se aplane y ya está.
no nos complicamos, ¿vale? Y luego, una vez que hacemos las Vs, pues le aplicamos el fractal. ¿Qué es lo que haría? Pues directamente que si aplicamos el fractal al nodo de desplazamiento, las zonas blancas son las que se van a levantar y las zonas negras son las que se van a hundir. Ah, ya sé por qué se me estaba borrando todo el rato, porque aquí tenía desactivada una opción que dice Show Original Mesh. Claro, Eso estaba desactivado, entonces cuando le daba Break Connection, es que esa opción es para que cuando borres el nodo, ¿vale? De la Mesh Light, no lo borres sabía. también el... Claro, ya, ahora activé esa pestañita y sí me da la opción de poder borrar el... o sea que te has quedado ahí con la espinita clavada y has estado ahí No, porque es que toqueteando, ¿o qué? es que yo cerré el programa, lo volví a abrir, volví a crear la luz y me seguía borrando la Ya, base, ya, o sea, ya. la geometría. Ah, Me la vale. borraba y me la borraba, entonces es que yo tenía esto desactivado. Sí. No, de hecho, viene desactivado. Pedro, Se va una a duda activar y respecto a me- lo que decías de los fractales y tal. En el caso de una roca hablamos de un único objeto, pero si por ejemplo tú quisieras, digamos que tú estuvieras diseñando un camino de adoquines, por ejemplo, Sí, y tú lo que quieres es que, por ejemplo, aquí delante del edificio Sí. tenemos que hay zonas en las que los propios Irregulares. adoquines van haciendo así. sí, ¿Se haría lo mismo? ¿O sí. ostras? Incluso lo puedes hacer con una rampa, puedes hacer un desplazamiento. Porque la rampa le está diciendo por una escala de grises qué superficie, qué parte de la superficie tiene que desplazarse y qué parte tiene que hundirse. Y eso podría afectar a varios objetos, es decir, si cada adoquín es un objeto independiente, Claro. Hombre, a ver, si tú tienes, por ejemplo... ¿Eh? Que lo que pregunta ya a varios objetos, ¿cómo se puede hacer que una misma rampa afecte a varios objetos? Pues se hace... aquí hay una cosa muy bonita en Mesh que es Combine. Porque el Combine realmente no es una booleana. Es simplemente que te trate todos los objetos como uno solo. Los objetos te los hace uno, los aplica. Eso es. Y no pasa nada porque realmente son elementos separados, ¿vale? O sea, son elementos. Lo que pasa es que están unidos para que tú pongas un solo material ahí, ¿vale? vale. Substance Painter luego te interpreta que esos son objetos separados y si los quieres tomar como unidos, los puedes unir. Pero son objetos separados. Es decir, que en Substance Painter luego yo podría dar... Seleccionar uno de ellos y hacerle algo, seleccionar otro y hacerle otra cosa, y seleccionar otro y hacerle otra cosa. Wow, Otro mapa y otra suciedad diferente. vale. No lo trata como un solo objeto, sino que puede tratarlo como elementos separados. ¿Vale? Es que siguen siendo objetos separados. ¿Eh? Es que siguen Claro, siendo claro, objetos claro. separados y cada uno va con su textura. Claro, pero Cada tú uno cuando tiene le que- dices cada- cuando cada tú uno dices... tiene que llevar su... Hombre, cada uno va a llevar su rampa. Puedes usar una rampa para todos, pero a cada textura le tienes que meter esa rampa. Claro, no, ojo, cuando tú haces un combine, eso es un solo objeto. Si a cada textura le metes una rampa, pierde la continuidad. Claro, La rampa del otro claro. objeto, ¿no? Claro. Entonces, para que tenga continuidad, lo que yo hago es, hay dos maneras, o proyectar, que se hace mucho, o... Pero a lo que yo me pierdo es, si tú tienes una adoquín, como dice Sí. ella, le haces las UVs, tienes tus UVs perfectas, y luego tienes otro adoquín con unas UVs diferentes. Porque Es que eso no se hace así. Es un adoquín diferente. Es que eso no se hace así. Es que tú no coges un adoquín y le haces las V, es que tú coges Claro, todos los porque adoquines... Es un solo, pero lo que está preguntando ella es un adoquín y luego otro adoquín. No, mi pregunta era, ¿cómo haces un camino de adoquines al que luego le vas a aplicar este desplazamiento para que no se Pues vea coges nada? un adoquín, lo modelas, luego haces el duplicado, ¿vale? Y luego combinas todos esos para hacerle las Vs, como si fueran un solo objeto. O sea, le aplicas las Vs después de haberlo combinado. Eso es. Vale, y ahora, a No esa puedes coger y V- hacer una Vs de un adoquín, luego de otro... O sea, eso no lo hace nadie. Vale, y luego... Coges, haces un adoquín, luego haces los distintos adoquines de duplicado, ¿vale? Modificas obviamente luego los adoquines porque no todos van a ser iguales, ¿vale? Y luego cuando ya los tengas todos, ahí es donde combinas, para que sean un solo elemento. Y entonces ya sí les haces las Vs, ¿vale? Vale. Porque si no estás complicándote la vida. Vale. Pero si es un camino donde en el plano va a salir un tramo de camino larguísimo, eso no se hace con un solo plano en la textura de los adoquines. No me he enterado. O Es sea... decir, tú coges un simplex de unos adoquines y le aplicas la textura a un plano.
Pues luego no. le pones los normales, el desplazamiento y el bump, para que te haga la forma de adoquines, ¿no? Bueno, yo te digo cómo lo haría yo, ¿vale? O sea, yo lo que haría sería, yo me modelaría un adoquín, ¿vale? Luego, por medio de un mapa de desplazamiento, varío el mapa de desplazamiento, porque aquí nosotros tenemos una opción para cambiar por así decirlo, el efecto, ¿vale? El aspecto, ¿vale? Del mapa. Concretamente aquí con este lo podemos hacer, ¿vale? Para hacer la animación, por así decirlo, para que tenga otro rollo, ¿vale? Entonces, una vez que tú tienes todos los adoquines, que han salido solo de uno, ya directamente todos esos los unes. Y realmente luego en el outliner vas a tener un solo objeto. ¿Vale? Entonces, cuando ya tienes un solo objeto, lo que haces es que le aplicas la rampa, ¿vale? Le aplicas una rampa y directamente ya va a tener una textura, ¿vale? Que luego, en Substance Painter, yo quiero, por ejemplo, ponerle un rollito a un adoquín y otro rollito a otro adoquín y otro rollito a otro adoquín. Pues lo puedo hacer. Porque Substance Painter sí que interpreta elementos separados, ¿vale? Es decir, tienes un selector de elementos, ¿eh? Que el hecho de que sea combinado no significa que luego tú todos los efectos que hagas te lo haga todo en conjunto. No, no. Tú puedes luego seleccionar un adoquín, luego otro, luego otro, luego... ¿Me entiendes? Que no lo quieres hacer así en Substance Painter y quieres todo, pues lo puedes hacer también. ¿Me entiendes? De todas formas, en 3D hay... Cuando lo llevas a Substance Painter y luego lo devuelves a Maya, ¿Maya lo interpreta otra vez como combinado o el FBX? Él te va a coger solo los mapas, porque él realmente lo que necesita es los mapas y las Vs. O sea, si tú eso te lo llevas a Maya, lo va a interpretar como tú le hayas hecho en Substance. Como lo has visto en Substance, en el visor de Substance, te lo va a interpretar en Maya. Porque él realmente lo que tiene en cuenta son las Vs del objeto y la textura que tú hayas creado en Substance Painter. Exactamente igual, ¿vale? O sea a ver, pero que sigo diciendo que esto, para hacer las cosas, hay muchas maneras de hacerlo, muchos caminos, ¿vale? Y no quiere decir que uno sea mejor que otro, porque cada uno... Yo te lo comentaba por ahorrar geometría, porque si son unas escenas cada adoquín Sí. de geometría... Claro, por eso te digo que hay distintos caminos, porque si por ejemplo la cámara, pues no va a mostrar todo, ¿vale? Claro, si es un plano de un ratón corriendo, pues los adoquines los vas a hacer un poco Claro. mejor, pero si es un camino que sale ahí a un lado, pues no vas a hacer adoquín por adoquín. No. Pero por eso te digo que eso dependerá también mucho. Primero lo que te tienes que hacer es un story, si es una animación, o un esquema de exactamente lo que quieres mostrar. Entonces, si quieres mostrar el camino, un camino, digamos, que se vea claramente la rugosidad, ¿vale?, del camino, pues entonces sí que lo haría de esa manera, ¿vale? Pero si ya es un camino enorme, pues ¿para qué quieres hacer geometría? Yo creo no me fabricaría con adoquines, haría una geometría y luego con un mapa de Se puede proyectar mapas de desplazamiento. O sea, se puede hacer una proyección por mapa de desplazamiento. ¿Se puede, por ejemplo, imagínate coger una serie de objetos parecidos y hacer instancias de manera aleatoria? Sí. Porque entonces, por ejemplo, puedes modelar los adoquines como un cubo súper bajo de poligonaje para que luego puedas además hacer con las simulaciones de que, por ejemplo, el coche... Eso es. Hacer, por ejemplo, 4 o 5 modelos bien esculpidos. Eso es. Y de hecho con el módulo de más se puede hacer eso. Es que lo he visto algo parecido, por eso te quiero decir. Y luego, quiero decirte, como tal, tienes los mejor de ambos mundos, porque no es necesario que Claro. tengas un plano. De todas formas, hay gente que... Yo, por ejemplo, yo sé que en Cinema 4D lo del tema lo del tema está muy desarrollado, lo del tema de la aleatoriedad, ¿vale? Que tú puedes, por ejemplo, coger 3 o 4 elementos y que te los alinee,
randomizer y su puta madre. O sea, con lo cual ganas mogollón de tiempo haciendo ese tipo de cosas, ¿vale? Eso tiene dos maneras de hacerlo. Por ejemplo, el suelo de la cocina de backend, Sí, ¿cómo lo habéis hecho? pues mira, eso depende de cada uno y depende de la calidad que tú quieras. Porque hay una cosa que prima sobre todo lo demás, y es la geometría pura. Es decir, cuando tú haces algo, cuando tú modelas algo en ZBrush, siempre será mejor que si la haces por un medio de un mapa. ¿Vale? Es decir, la geometría prima sobre todo lo demás en calidad. Ahora, si tienes escenas bestiales, siempre vas al low poly. Y luego generas la geometría por medio de mapas de desplazamiento o mapas de normales, ¿vale? Porque dependiendo de qué zonas, pues tiras de bumps, de normales o de desplazamiento. Entonces lo que está cerca de la cámara siempre tiene que tener sensación 3D. Entonces lo primero es la geometría y luego si la geometría es demasiado cara, pero demasiado cara no en el sentido del render, sino de que realmente no puede la escena tu PC con esa geometría. Pues entonces necesitas tener objetos low poly y esos objetos low poly tener conectados un mapa de desplazamiento. Porque a primer plano, si tú tienes un bump, es que se va a notar. O si tienes un mapa de normales, lo vas a notar. Pero con un mapa de desplazamiento vas a tener geometría, igual. O sea, tú vas a ver el objeto desplazado. ¿Me entiendes? Entonces, esto va en función de realmente cuál es la estrategia, qué es lo que vas a mostrar. Sí. A cosas masivas, normalmente se suele tirar con bumps y con mapas de normales. Y lo que está muy cerca, desplazamiento. O si no hay cosas que estén cerca de la cámara, pues simplemente mapas de normales. ¿Por qué? Porque es muy rápido. ¿Pero por qué hacemos eso? Pues porque al final tú date cuenta de que tienes muchas cosas que rendear. La iluminación, las sombras, tienes un montón de cosas. Si tú tienes una ciudad, Está alejado de cámara, no se va a notar. es que no se va a notar el desplazamiento. Y el desplazamiento es súper caro de hacer en render, ¿sabes? O sea, tienes que intentar que si no te quedan más huevos porque tienes que ver desplazamiento, pues hacer un mapa de desplazamiento, pero si no tiras de mapas de normales, ¿vale? Y si ya quieres algo que tenga desplazamiento, pero además está comprometido con la animación, porque realmente el objeto en sí interactúa con esa geometría, no te queda otra, es que no puedes utilizar desplazamiento, tienes que hacer geometría pura y dura. ¿Entiendes? Porque hay colisiones, porque se me ocurren mil cosas, ¿vale? Pero si no, tienes que utilizar mapas de desplazamiento, porque si no es que va a ser, es que te lo van a pillar a la primera, ¿sabes? Así que yo ya te digo, o sea, normalmente en temas de, por ejemplo, carretera, en temas de carretera, de las típicas carreteras que hay así desgastaditas y tal, tú no vas a modelar eso. No te vas a ir a ZBrush y empezar a hacer agujeros y hacer, ¿sabes? Tú te coges, te haces un mapa de estos de ruido, ¿vale? Y le dices que te lo trate, dependiendo de la calidad que quieras, en desplazamiento o en mapa de normales, ¿vale? Y en otro recurso en bumps, porque bumps es lo más, en render es lo más rápido. Y al final, como está lejos y realmente la cámara no va a hacer esto, ¿vale? Pues ¿para qué te vas a complicar? ¿Vale? Entonces, esto depende de dónde está la cámara y qué es lo que se ve y qué es lo que no se va a ver, o lo que se va a ver poco y lo que no quieres tampoco que se vea con gran calidad. Luego te viene el cliente, te viene el creativo y te pone un fog ahí, te pone un, ¿sabes? Y todo lo que te has currado no ha valido para nada, ¿sabes? Por eso tienes que tener muy claro cuál es la imagen final. Y además decírselo al creativo. Decirle, tío, ahórrame trabajo, porque no quiero currarme todo esto para que luego vengas tú con tu cara bonita y me
y no me haya valido para nada, ¿sabes? Porque esos cambios que, entre otras cosas, esos cambios que tú vas a hacer, ¿vale? Te los tiene que pagar, ¿sabes? O sea, eso es así. Esto en Estados Unidos no pasa, porque cuando vas a hablar con el creativo, normalmente pones ahí la pistola encima de la mesa, eso, y ya el tío carta la mesa. Coges a la segunda y inviertes. Estos hijos de puta te Claro. dominan. No, es que eso ya me lo han hecho a mí muchas veces, ¿sabes? Y ya terminas... Al principio pagas por novato, pero luego ya vas aprendiendo y ya sabes cómo hacerlo, ¿sabes? Pero Entonces, di. tiene que ver con lo que es el curso, pero no con lo que es el modelado en sí, sino con lo que es el trabajo. Luego, en algún momento vosotros nos vais a dar unos consejos con respecto a cuando ya trabajas en el mundo laboral, o sea, cómo funciona el tema de lo que es en sí, si te toca un creativo, Sí, pues, hombre, a ver, no hay nada como la experiencia y al final tienes que pasar por ello para darte cuenta, ¿sabes? De las cosas. O sea, no te vale que yo te diga tal, porque al final lo tienes que pasar. Claro. Una cosilla Lo que sí es que te van a dar consejos ya directamente en la empresa No de... sé si aquí lo tenéis alguno. No, a ver, yo te lo puedo dar, ¿sabes? Algunas cositas, algunas anécdotas, pero vamos, que no suele... Las prácticas. O sea, eso es casi mejor vivirlo Sí, a base de hostias, aprendes pero bien. Claro. Yo lo que te iba a decir era, el Pedro, tema este, por ejemplo, por hora, vamos copiando. digo que ¿Qué también... hora es? Ah, vale. A ver, ¿quién necesita, por ejemplo, vamos por orden, ¿quién necesita, por ejemplo, el Maya ¿quién necesita que no lo tenga en casa? El- O el ZBrush. ¿El 2020 o el 19? Yo tengo el ZBrush el último, el 2021 1.1 El que tengo yo y el Maya. y el Maya es el 2020. ¿Es el de la otra vez? Porque ese sí que lo tengo, lo digo por actualizarlo. El 2021 no ha salido el Maya, ¿eh? No, digo El que ha salido es el 2021 de Max. Ya, el de Maya suelen tardar un poquito. Tardan más. Pero vamos, el 2021 de Max trae como herramienta nueva, trae Una primitiva. Lo que te quiero decir es el que me pasaste la otra vez, porque ese sí que lo tengo, pero es porque ya lo tienes actualizado o algo. ¿Cuál? El Maya 2020, tengo el que me pasaste antes. Tengo el Undate. Tienes uno nuevo, ¿no? Sí. Vale, entonces ese sí que me interesa que Vale, tenerlo. entonces lo que os voy a pasar es unos pendrive, ¿vale? Con los programas Maya, el que quiera Max. Que el Max, ojo, es interesantísimo, aunque no lo vayáis a utilizar. ¿Por qué? Porque librerías de Max, así, ¿eh? Punto Max, que ese es el problema. Para trabajar con curvas, No te vienen en FBX. Entonces, ¿qué es lo que pasa? Que tú lo que haces es coger Max y lo utilizas como un conversor, ¿vale? Porque directamente te vas y dices exportar a FBX y automáticamente todo el archivo te lo traga Maya, ¿vale? Aquí en Maya, ya sabéis, aquí cuando queréis abrir un archivo FBX, os vais a File y Importar, ¿vale? Y aquí abajo, en All Files, buscáis FBX, ¿vale? Si alguna vez no lo encontráis, el FBX, que puede pasar que no lo encontréis, lo que tenéis que hacer es iros a Windows, Setting Preference, Plugin Manager, ¿vale? Y buscar FBX, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que pasa? Pues que hay veces que se atasca o lo que sea y no veis el FBX aquí, ¿vale? Aquí tenéis estos formatos, ¿vale? Para cada formato hay que activar un plugin, para cada... No. Solo para el En principio no tendrían ningún problema porque el FBX y el OBJ, que son plugins, ¿vale? No vienen por defecto, son plugins. Entonces, siempre vienen activos. Claro, es que al final el FBX es el universal, porque es el que se conecta con todos. Porque ZBrush, Cinema, Blender,
Todos estos pueden cargar FBX, pero por ejemplo, tú abres un NA, en ningún programa lo puedes abrir. Bueno, en ZBrush. En ZBrush sí lo puedes abrir. Pero es que cada formato nativo, yo por ejemplo Max es curioso, pero no lo puedes abrir aquí. Más no lo puedes Sacaros En ningún no, sitio. en ningún lado. En ninguno. Hay un plugin que te puedes descargar desde Autodesk, que lo puedes instalar en Maya y en Max para abrir directamente ficheros de Maya o de Max. Sí, pero escucha, pero no en la versión 2019 ni en la No, pero 2020. tienes que descargar a propósito ese Bueno, yo sé de A un... propósito, es un extra, o sea, no, Sí. no viene tal cual. Ya. Pero no, yo no A lo ver, yo he tengo utilizado instalado. uno que lo ha hecho... ¿Qué empresa? Bueno, es una empresa americana que se dedica a hacer puentes, bridge, Ujú. ¿vale? Y tiene el de Max a Maya, ¿vale? Pero lo he estado utilizando en 2019 y no funciona. No funciona. No funciona. Funciona a lo mejor en la 2017, funciona bien, pero... Y tiene limitaciones, porque no puedes utilizar, por ejemplo, los VRide. Si has estado utilizando VRide, no te vale. Si el FBX va genial. Claro, entonces la idea es esa, que si queréis importar FBX, pues sabéis que tenéis que importar, ¿vale? Desde aquí. Y el Maya, pues sirve de más o menos como de conversor. Porque tú cogerías directamente, y eso sí, el Max, perdón, lo hace bien. Convierte muy bien los FBX, ¿vale? Los puntos Max a FBX los convierte de puta madre. Te coge Es que si lo hiciera Maya tendría delito. Es el único programa que los abre y si encima los convierte y mal. claro. No, pero eso lo hace muy bien. Yo, de hecho, como conversor, lo utilizaría bastante, el Maya. Y el Blender. Porque Blender yo lo tengo instalado, pero solo para, si me da problemas el FBX, hacerlo ahí. ¿Sabes? No lo utilizo para nada, solo lo utilizo como Si te da conversor. problemas un FBX en Maya, te lo llevas a Blender y Blender... El Blender, el FBX te lo coge, Claro. pero vamos, que da miedo. O sea, te coge todo. Y además tiene filtros y mogollón de historias. Sí, lo bueno que tiene Blender es precisamente el tema de la estandarización. ¿Sabes? Porque el departamento, para que no dé problemas el Blender, lo primero que refuerzan es eso. Cuando te dan problemas en Maya en FBX, te llevas a Blender y lo vuelves a exportar en FBX. Sí. Sí. Es como un mérito. Es exactamente. Entonces hay que tener siempre estos programas instalados solo para